Le corté la cabeza con el machete de la cocina mientras dormía. Un solo golpe limpio, certero, como quien corta una sandía madura. Su cabeza rodó por el suelo de madera hasta detenerse contra la pared, con los ojos abiertos, mirándome con esa misma expresión de sorpresa que había tenido toda su maldita vida. Me llamo Nadir Conceizao. Tengo 82 años y llevo 37 pudriéndome en esta celda por el crimen más justificado que jamás se haya cometido. La prensa me pintó como un monstruo sediento de sangre. Los jueces me dieron 120 años de cárcel. Pero ninguno de esos imbéciles sabía la verdad que salió a la luz durante el juicio. Sé que me ven como una asesina despiadada. Sé que cuando termine de escuchar esta confesión, algunos seguirán pensando que merecía la silla eléctrica, pero otros van a entender que hay crímenes que no son crímenes, sino actos de justicia que llegan después de décadas de espera. Los dueños de este canal arriesgaron su reputación al permitirme grabar esto. Van a llover comentarios de odio, peticiones para censurarme, gente gritando que no merezco ni el aire que respiro. Pero hay verdades que deben contarse antes de que la muerte me alcance, porque hay secretos que pesan más que las cadenas. Nací en Recife en 1992, en una familia que todos envidiaban. Mi padre, Osvaldo Conceizao, era dueño de la plantación de caña más próspera de Pernambuco. Mi madre, Diva, era la mujer más bella del estado, descendiente de portugueses ricos. Vivíamos en una casa colonial gigantesca, con 20 empleados domésticos y jardines que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mi hermana Belmira nació 2 años después que yo. Desde pequeña, todos decían que era un angelito caído del cielo. Cabello rubio rizado, ojos azules como el océano, sonrisa que derretía corazones. Yo era la hermana morena, de pelo liso, ojos oscuros, la que siempre quedaba en segundo plano cuando Belmira entraba a la 1/4. Pero eso no me molestaba. La amaba con toda el alma. Era mi hermanita, mi compañera de juegos, mi mejor amiga. Cuando cumplimos 14 y 16 años respectivamente, éramos inseparables. Íbamos juntas a misa, estudiábamos juntas, compartíamos secretos susurrando en la oscuridad de nuestro cuarto, hasta que llegó él. Dante Moraes apareció en nuestra vida cuando yo tenía 17 años. Era el hijo de un comerciante de Salvador, guapo como un demonio, con esos ojos verdes que hipnotizaban y esa sonrisa que prometía pecados deliciosos. Había venido a Recife a cerrar negocios con mi padre y se quedó en nuestra casa como huésped durante 2 meses. Me enamoré perdidamente desde el primer día. Él tenía 23 años, era sofisticado, culto, diferente a todos los hombres aburridos de nuestra ciudad. Por las tardes me enseñaba a tocar guitarra en el jardín, me leía poemas, me susurraba palabras dulces que me hacían temblar. Al mes de conocernos, me pidió que fuera su novia. Yo era virgen, inocente, soñaba con ser su esposa y tener sus hijos. Mis padres estaban encantados con la relación. Dante tenía buena familia, dinero, futuro prometedor. Era el yerno perfecto. Una noche, 3 semanas antes de que terminara su estadía, sucedió algo que cambió mi mundo para siempre. Bajé a la cocina por agua y escuché voces en el patio. Era Dante, con Belmira. Mi hermana de 15 años estaba en sus brazos, besándolo con una pasión que me partió el corazón en 1000 pedazos. Te amo, le susurraba Belmira. Nunca he amado a nadie como te amo a ti. Y yo a ti, mi amor. Eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. No puedo vivir sin ti. Me quedé ahí, paralizada, viendo cómo el hombre que amaba le juraba amor eterno a mi hermana pequeña. Pero lo que más me destrozó fue lo que dijo después. Vamos a tener que ser cuidadosos. Tu hermana está enamorada de mí, la pobre. Sería cruel lastimarla diciéndole la verdad ahora. Esperemos a que termine mi estadía,
Después inventaremos algo para cortar con ella sin que sospeche lo nuestro. Subí a mi cuarto como zombi. Mi hermana llegó 1 hora después, radiante, con los labios hinchados y esa mirada de mujer satisfecha que yo nunca había tenido. ¿Todo bien, Nadir? Te ves pálida. Todo perfecto, mentí. Durante las siguientes 3 semanas viví en un infierno. Dante seguía actuando como mi novio durante el día, besándome, acariciándome, planeando nuestro futuro. Pero por las noches se escapaba a encontrarse con Belmira. Yo los espié varias veces. Vi cómo hacían el amor en el granero. Escuché las promesas que él le hacía, las mismas que me hacía a mí. El día que Dante se fue, lloré como si me hubieran arrancado el corazón. Él me consoló. Me juró que regresaría pronto para casarse conmigo. Me dijo que yo era su única verdadera amor. Todo mentiras. Pero aquí viene lo que no sabía entonces, queridas oyentes. Lo que descubrí 30 años después, durante el juicio que decidió mi destino. Porque Dante y Belmira tenían un secreto mucho más oscuro que una simple traición amorosa. Un secreto que involucraba sangre, dinero sucio, y una conspiración que había empezado mucho antes de que él pusiera pie en nuestra casa. ¿Por qué Dante había llegado exactamente cuando mi padre estaba negociando la venta de nuestras tierras? ¿Por qué Belmira, que nunca había mostrado interés en los negocios familiares, de repente tenía conversaciones privadas con papá sobre el testamento? ¿Y por qué, después de que Dante se fuera, comenzaron a pasar cosas extrañas en nuestra plantación? Hay piezas en esta historia que tardé décadas en entender, pedazos de un rompecabezas diabólico que solo encajaron cuando ya era demasiado tarde. Pero te juro por la tumba de mi madre que cuando termine de contarte todo, vas a entender por qué el machete en mis manos esa noche no fue un arma. Fue un instrumento de justicia divina. 3 meses después de que Dante se fuera, mi hermana cambió completamente. La niña dulce e inocente se convirtió en una mujer calculadora y fría. Empezó a tener conversaciones secretas con papá, reuniones a puerta cerrada de las que yo siempre quedaba excluida. Son asuntos de adultos, Nadir, me decía Belmira con esa sonrisa nueva que había desarrollado. Tú no entenderías. Una tarde los escuché discutiendo en el estudio de papá. Belmira le gritaba algo sobre el plan y lo que habíamos acordado. Mi padre le respondía con voz nerviosa que las cosas se estaban complicando más de lo esperado. Dante dijo que era fácil, insistía mi hermana. Solo había que esperar el momento adecuado. Dante es un crío ambicioso que no entiende las consecuencias, gritó papá. Si alguien sospecha algo, nos van a meter presos a todos. Me quedé helada. ¿De qué plan hablaban? ¿Qué tenía que ver Dante con los negocios de la familia? Esa noche confronté a Belmira en nuestro cuarto. Ella estaba escribiendo una carta que escondió rápidamente cuando entré. ¿Qué le escribes a Dante?, le pregunté directamente. No es asunto tuyo, me respondió con frialdad. Tú ya no tienes nada que ver con él. Es mi novio, Belmira. Vamos a casarnos. Se echó a reír con una carcajada que me heló la sangre. ¿En serio crees eso? Pobre Nadir, siempre tan ingenua. Dante nunca te amó. Solo estaba esperando el momento perfecto para deshacerse de ti sin arruinar nuestros planes. ¿Qué planes? Habla claro. Los planes que van a hacer que esta familia sea millonaria, hermana querida. Los planes que van a sacarnos de esta vida aburrida de provincia. Esa conversación fue como una bofetada. No solo había perdido al hombre que amaba, había descubierto que mi hermana era una extraña, una conspiradora que hablaba de planes secretos como si fuera una mujer de 30 años en lugar de una adolescente de 15. Pero lo peor estaba por venir. Una semana después, mamá amaneció enferma. Vómitos, fiebre alta, dolores de estómago terribles. El médico del pueblo dijo que parecía intoxicación, pero no podía determinar la causa. Papá estaba desesperado, corriendo de un lado al otro, tratando de conseguir medicinas. Belmira, en cambio,
Parecía extrañamente tranquila. Seguro comió algo en mal estado, decía mientras le ponía paños fríos en la frente a mamá. Ya se va a recuperar. Pero mamá no se recuperó. Al contrario, cada día estaba peor. En las noches deliraba, gritaba nombres que no reconocíamos, hablaba de traiciones y secretos enterrados. Una madrugada la escuché susurrar algo que me dejó sin aliento. Las cartas, Belmira, las cartas del baúl, todo está ahí. Al día siguiente, mientras Belmira estaba con papá en el pueblo comprando medicinas, subí al ático y busqué el baúl de mamá. Entre fotografías viejas y documentos familiares encontré algo que me hizo entender la magnitud del horror. Una carpeta llena de cartas. Cartas de Dante dirigidas a Belmira, pero no de amor, sino de negocios. Cartas donde discutían el plan para envenenar lentamente a mamá hasta matarla. Cartas donde planificaban cómo culparme a mí del asesinato para que yo fuera a prisión y Belmira quedara como única heredera. Mi querida Belmira, decía una de las cartas fechada 2 semanas atrás. El veneno está funcionando perfectamente. Tu madre no durará mucho más. Cuando muera, asegúrate de que encuentren el frasco en el cuarto de Nadir. Los celos por nuestro amor serán el motivo perfecto. Una vez que tu hermana esté presa, tu padre firmará la venta de las tierras para pagar los abogados. Después de eso, el resto del plan será simple. Me temblaron tanto las manos que casi dejo caer las cartas. Mi hermana pequeña, mi compañera de juegos, mi mejor amiga, era una asesina. Y no solo eso, estaba matando a nuestra madre y planeando culparme para quedarse con toda la herencia. Pero había más. Cartas donde Dante le explicaba cómo había investigado nuestra familia durante meses antes de llegar a Recife. Cómo había descubierto que papá tenía deudas ocultas de juego. Cómo había calculado exactamente el valor de nuestras tierras. Cómo había seducido a Belmira para convertirla en su cómplice perfecta. Eres brillante, mi amor, le escribía en otra carta. Nadie sospecharía jamás de una niña tan dulce e inocente. Cuando terminemos con esto seremos ricos y podremos vivir en Europa como reyes. La última carta era la más escalofriante. El arsénico que conseguí funciona lentamente, sin despertar sospechas. Cuando tu madre muere, plantas el frasco en las cosas de Nadir. Lloras desconsolada. Dices que tu hermana estaba celosa porque descubrió lo nuestro. La policía la arresta. Tu padre, destruido por la culpa y la vergüenza, vende todo para pagar la defensa legal. Nosotros nos casamos y nos vamos a París con el dinero. Bajé del ático convertida en otra persona. Mi hermana no era mi hermana. Era una serpiente venenosa que había estado durmiendo en mi cama durante años, esperando el momento perfecto para morderme. Esa noche, mamá murió entre convulsiones terribles. Sus últimas palabras fueron mi nombre, susurrándome perdón por algo que yo no entendí hasta después. Belmira lloró como la actriz consumada que era, abrazándome, consolándome, fingiendo el dolor de una hija devota. Al día siguiente llegó la policía. Alguien había puesto una denuncia anónima diciendo que yo había envenenado a mamá por celos. Registraron mi habitación y encontraron exactamente lo que Belmira había plantado. Un frasco de arsénico escondido entre mi ropa. «Es imposible», gritaba yo. «Yo no hice nada. Fue ella. Tengo las cartas». Pero cuando fui a buscar las cartas al ático, habían desaparecido. Belmira me miraba con ojos inocentes, lágrimas corriendo por sus mejillas angelicales. «Pobre Nadir», les dijo a los policías con voz quebrada. «Desde que descubrió lo de Dante y yo, ha estado actuando muy extraño. Creo que el dolor la volvió loca». Queridas oyentes, necesito que entiendan algo. Este canal existe para dar voz a mujeres como nosotras. Mujeres que hemos sido traicionadas por quienes más amábamos. Mujeres que hemos tenido que tomar decisiones imposibles. Si esta historia las está removiendo por dentro, si sienten esa rabia que yo sentí, denle like
y suscríbanse. Aprieten ese botón negro que dice suscribirse. Ayuden a que más mujeres encuentren este espacio donde finalmente pueden ser escuchadas, porque lo que viene ahora va a romperles el corazón en pedazos. Me arrestaron esa misma tarde. Durante 3 días me interrogaron sin parar, tratando de que confesara un crimen que no había cometido. Belmira los visitaba, llorando desconsoladamente, suplicándoles que fueran suaves conmigo porque era su hermana y la amaba a pesar de todo. Ella no es mala, les decía con esa voz dulce que engañaba a todos. Solo está enferma de celos y dolor. Desde que se enteró de que Dante me amaba a mí, no ha sido la misma. El fiscal tenía todas las pruebas que necesitaba. El veneno en mi habitación, el motivo de los celos, el testimonio desgarrador de la víctima sobreviviente que era mi hermana. Mi propio padre, destrozado por la muerte de mamá y la supuesta traición de su hija mayor, no sabía qué creer. No entiendo cómo pudiste hacerle eso a tu madre, me decía durante las visitas a la cárcel, con ojos llenos de dolor y confusión. ¿Los celos pueden volver tan malvada a una persona? Pero entonces pasó algo que nadie esperaba. Dante apareció. Llegó a Recife como un rayo 3 días después de mi arresto, supuestamente devastado por la muerte de mi madre y mi supuesta culpabilidad. Pero yo lo conocía demasiado bien. Sus ojos no mostraban sorpresa. Mostraban satisfacción apenas disimulada. La primera noche que estuvo de vuelta, pidió hablar conmigo en la cárcel. El guardián nos dejó solos en una sala de visitas, pensando que era un encuentro emotivo entre exnovios. Nadir, me dijo con esa voz melosa que una vez me había hecho temblar. Siento mucho todo esto. Nunca pensé que los celos te llevarían tan lejos. No fui yo, le respondí con voz firme, y tú lo sabes perfectamente. Su máscara se resbaló por un segundo, y vi al demonio real que se escondía detrás de esa cara hermosa. ¿Tienes pruebas de eso?, me preguntó con una sonrisa cruel. Porque yo solo veo a una mujer celosa que mató a su propia madre cuando descubrió que el hombre que amaba prefería a su hermana. Vi las cartas, Dante. Sé todo sobre el plan. ¿Qué cartas? No existen cartas. Solo existen las fantasías de una asesina que busca excusas para justificar lo injustificable. Esa conversación me confirmó que estaba completamente sola. No tenía pruebas, no tenía testigos, no tenía manera de demostrar la verdad. Belmira había jugado sus cartas perfectamente. Durante el juicio, que duró 2 meses, tuve que sentarme ahí y escuchar cómo mi hermana me destruía con cada palabra. Lloraba en el estrado, contando cómo había notado cambios en mi comportamiento después de descubrir su relación con Dante, cómo me había visto discutir con mamá sobre cosas sin importancia, cómo había encontrado libros sobre venenos en mi habitación. Mi hermana era mi mejor amiga, sollozaba ante el jurado. Nunca pensé que fuera capaz de algo así. Pero el amor no correspondido puede convertir a las personas en monstruos. Dante también testificó, interpretando el papel del novio desgarrado que había perdido tanto al amor de su vida como a su futura suegra. Habló de mis cambios de humor violentos cuando descubrí su amor por Belmira, de cómo le había gritado que iba a hacer que se arrepintieran. Todo era mentira, pero sonaba perfectamente creíble. Mi abogado de oficio era un borracho incompetente que ni siquiera investigó otras posibilidades. El fiscal pintó el caso como algo simple. Mujer despechada mata por celos. El jurado deliberó apenas 4 horas antes de declararme culpable de asesinato en primer grado. 120 años de prisión. Cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Belmira lloraba en la galería cuando leyeron la sentencia, fingiendo estar destrozada por mi caída moral. Dante la consolaba, el perfecto novio comprensivo que apoyaba a su amada en el momento más difícil de su vida. Pero lo que no sabían era que alguien más había estado investigando por su cuenta. El hermano de mamá, mi tío Gilson,
nunca creyó completamente la versión oficial. Era detective retirado y algo en todo el asunto le olía mal. Durante los meses del juicio, había estado haciendo preguntas discretas, revisando documentos, siguiendo pistas que la policía había ignorado. 3 semanas después de mi sentencia, llegó a visitarme con una expresión que no podía descifrar. «Nadir», me dijo con voz grave, «encontré algo que va a cambiar todo». Me mostró una carpeta llena de documentos que había conseguido a través de contactos en Salvador. Dante Moraes no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Dante Silva y tenía antecedentes por estafa y asesinato en 3 estados diferentes. Su modus operandi era siempre el mismo. Seducía a mujeres jóvenes de familias ricas, las convertía en cómplices, mataba a los padres para quedarse con la herencia y después desaparecía dejando a sus novias como únicas culpables. Ya lo ha hecho antes Nadir, al menos 4 veces en los últimos 10 años. Y siempre funcionó, porque nadie sospecha de una niña inocente enamorada. Pero lo más impactante estaba por venir. Entre los documentos había fotografías de vigilancia que un detective privado había tomado en Salvador, siguiendo a Dante por otro caso similar. En esas fotos aparecía él, con Belmira. Pero las fotos estaban fechadas 6 meses antes de que él llegara a nuestra casa. Mi hermana lo había conocido mucho antes de lo que todos pensábamos. Todo había sido planificado desde el principio. Su llegada, su actuación como huésped inocente, su supuesto enamoramiento de mí para despistar, y finalmente la revelación de su verdadero amor por Belmira. Pero había algo aún más perturbador en esa carpeta: certificados de defunción. Las otras novias cómplices de Dante habían muerto todas misteriosamente poco después de cumplir sus sentencias. Aparentes suicidios en prisión, accidentes extraños, sobredosis inexplicables. Dante no solo usaba a estas mujeres como cómplices, las eliminaba después para que nunca pudieran revelar la verdad. Y según el patrón que había seguido en casos anteriores, yo tenía exactamente 6 meses de vida. Mi tío Gilson llevó toda la evidencia a las autoridades, pero el sistema judicial es una máquina lenta y burocrática. Apelar mi caso tomaría años, y según los patrones que había seguido Dante en casos anteriores, yo no tenía tanto tiempo. Sus víctimas anteriores habían sufrido accidentes entre los 3 y 8 meses después de ser encarceladas. 2 meses después de la visita de mi tío, comenzaron las señales. Primero fueron amenazas sutiles de otras presas, mujeres que habían sido convencidas de que yo era una parricida despreciable que merecía justicia callejera. Después empezaron los accidentes, resbalones en la ducha, comida envenenada que milagrosamente no llegué a probar, peleas iniciadas por motivos inexistentes. Pero lo que realmente me confirmó que mi tiempo se agotaba fue la visita inesperada que recibí un martes por la tarde. No era mi tío, no era mi abogado, era Belmira. Mi hermana había venido a verme después de 4 meses de sentencia, supuestamente para hacer las paces antes de mudarse a Europa con Dante. Pero yo conocía esa mirada. Era la misma que había tenido cuando envenenaba a mamá. Fría, calculadora, satisfecha. «Hola, hermana», me dijo con esa voz dulce que ahora me daba náuseas. «Te ves terrible. La cárcel no te sienta bien». «¿Qué quieres, Belmira?» Quería despedirme. Dante y yo nos vamos pasado mañana a París. Vamos a empezar una nueva vida juntos, lejos de todos estos recuerdos dolorosos. Se quedó callada por un momento, estudiando mi cara como si buscara algo específico. «También quería darte las gracias», continuó con una sonrisa que me heló la sangre. «Sin tu sacrificio, esto no habría sido posible. Mamá está muerta, papá firmó la venta de las tierras para pagar tus abogados, y ahora somos ricos. Todo salió exactamente como lo planeamos». «¿Cómo lo planearon? Yo nunca planeé nada». «Oh, pero claro que sí.
Desde el momento en que decidiste enamorarte de Dante, ya estabas participando en nuestro juego. Fuiste la pieza perfecta, la hermana celosa, la asesina por despecho. No podríamos haber pedido una mejor cómplice. Sus palabras eran como dagas, pero había algo más en sus ojos. Una crueldad que iba más allá de la simple maldad. Era como si disfrutara contándome cómo había destruido mi vida. Hay algo más que nunca supiste, me dijo, inclinándose hacia adelante, bajando la voz. Mamá no murió por el arsénico. Eso era demasiado lento para nuestros planes. La última noche le inyecté una sobredosis de morfina directamente en el cuello mientras dormía. Se despertó por un segundo y me reconoció. Sus últimas palabras no fueron tu nombre, Nadir. Fueron: Bel, ¿por qué? Me quedé sin aliento. El nivel de maldad de mi hermana superaba todo lo que había imaginado. Pero lo más divertido, siguió con esa sonrisa diabólica, es que ni siquiera terminamos aquí. ¿De verdad crees que te vamos a dejar viva sabiendo lo que sabes? Dante ya habló con la gente correcta. Tienes una semana, tal vez 2. Van a pues hacer que parezca un suicidio. La culpa y la vergüenza finalmente te vencieron. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ah, y por si te lo preguntas, nunca te amé como hermana. Desde pequeña sabía que eras más lista que yo, más fuerte, más querida por papá y mamá. Me daba asco vivir en tu sombra. Matar a mamá y destruirte a ti fueron 2 pájaros de un tiro. Esa noche, sola en mi celda, tuve una revelación. No iba a morir como una víctima pasiva. No iba a permitir que Dante y Belmira siguieran destruyendo familias, matando madres inocentes, convirtiendo hermanas en asesinas de sus propias hermanas. Alguien tenía que detenerlos. Durante los siguientes días, usé todos los contactos que había hecho en la cárcel. Con la ayuda de mi tío Gilson, quien tenía conexiones en el AMPA por sus años como detective, conseguí que me transfirieran temporalmente al hospital penitenciario por una supuesta crisis nerviosa. El plan era arriesgado, pero funcionó. 3 guardias corruptos, 2 internos con acceso a las cocinas y una enfermera que había perdido una hija por culpa de un estafador similar a Dante. Todos contribuyeron a mi escape temporal. Era un sábado por la noche cuando llegué a la casa donde Belmira y Dante pasarían su última noche en Brasil. Habían vendido todas las tierras de la familia por una fracción de su valor real para irse rápido del país. Mi herencia, la herencia de mamá, todo convertido en dinero sucio para financiar su nueva vida en Europa. Entré por la ventana trasera que yo misma había roto miles de veces de niña. La casa estaba silenciosa. Ellos dormían en el cuarto principal, en la cama donde habían muerto mis padres. Fui directamente a la cocina y tomé el machete que papá usaba para cortar la carne. Era pesado, filoso, perfecto para lo que tenía que hacer. Subí las escaleras sin hacer ruido. Los encontré durmiendo abrazados, con maletas ya preparadas para el vuelo de la mañana siguiente. Pasaportes falsos, dinero en efectivo, joyas que habían robado de la casa familiar, todo listo para su escape perfecto. Empecé por Dante. Le corté la garganta de un solo tajo mientras dormía. Despertó por una fracción de segundo, me miró con ojos llenos de terror y se desangró sin poder gritar. Justicia poética para alguien que había matado a tantas madres inocentes. Belmira despertó con la sangre de su amante salpicándole la cara. Me miró sin comprender por un momento. Después sus ojos se llenaron del mismo terror que había visto en Dante. Nadir, ¿qué hiciste? Lo que debí hacer hace años, le respondí levantando el machete. Acabar con la serpiente antes de que siguiera envenenando más familias. Espera, podemos arreglar esto. Tengo dinero, podemos compartir la herencia, podemos. Lo único que vamos a compartir, le dije con una tranquilidad que me sorprendió, es el mismo destino que le dieron a mamá. Y entonces, querida oyente,
le corté la cabeza de un solo golpe limpio. Me quedé ahí parada, con el machete goteando sangre, viendo la cabeza de mi hermana en el suelo. Sus ojos azules, que habían engañado a tantos, finalmente estaban vacíos. Ya no podría mentir más. Ya no podría destruir más familias. Ya no podría convertir hermanas en asesinas de sus propias madres. Llamé a mi tío Gilson. Llegó 1 hora después con 2 detectives de confianza que habían estado investigando a Dante por años. Encontramos todo: los pasaportes falsos, el dinero robado de las otras familias, documentos que probaban al menos 8 asesinatos más en diferentes estados, y lo más importante, un diario donde Belmira había documentado cada paso del plan. Querido Dante, decía una entrada, hoy convencí a Nadir de que tú me preferías a mí. La pobre idiota se tragó todo. Mañana empezamos con el veneno de mamá. En 2 semanas tendremos todo el dinero y Nadir estará pudriéndose en la cárcel por asesinato. Otra entrada era aún más reveladora. Mamá se está muriendo muy lento. Dante dice que hay que acelerar el proceso. Esta noche le voy a inyectar la morfina que conseguimos. Va a parecer que su corazón no resistió la intoxicación. Pero la entrada que me destruyó por completo estaba fechada el día de mi sentencia. Funcionó. Nadir va a morir en prisión y nosotros seremos ricos. Lo más gracioso es que realmente odia que la prefiera a ella. Durante años fingí ser su hermana adoradora, pero siempre supe que era más inteligente y más bonita. Matarla a ella y a mamá fue como quitarme 2 espinas del pie. Cuando llegó la policía oficial yo no huí. Me senté en el sofá de la sala, con las manos llenas de sangre, y confesé todo. Pero esta vez tenía pruebas. Esta vez la verdad salió a la luz. El juicio fue un circo mediático. La prensa me pintó primero como una asesina que había matado a su familia por celos, después como una víctima que había descubierto una conspiración, y finalmente como una vengadora que había hecho justicia por mano propia. Las pruebas eran abrumadoras. El diario de Belmira, los antecedentes de Dante, los testimonios de las familias de sus víctimas anteriores, todo pintaba un cuadro claro. Yo había sido víctima de una conspiración para asesinar a mi madre y robar nuestra herencia. Mi condena original por el asesinato de mamá fue anulada. Fui declarada inocente de ese crimen. Pero me condenaron por el doble homicidio de Belmira y Dante. 120 años de prisión. ¿Saben qué? No me importó. Esos 2 monstruos merecían morir. Y si hubiera sabido desde el principio lo que descubrí después, los habría matado mucho antes. Durante el juicio salieron a la luz más horrores. Dante había matado a 11 madres de familia en 10 años. Sus novias cómplices habían sido ejecutadas una por una en las cárceles donde cumplían sentencia, asesinadas por sicarios que él contrataba para que no pudieran revelar la verdad. Belmira no era una adolescente inocente manipulada por un hombre mayor. Era una sociópata de 15 años que había encontrado en Dante al compañero perfecto para sus fantasías asesinas. Los psicólogos que analizaron su diario confirmaron que mostraba signos de personalidad antisocial desde niña. Su hermana nació sin capacidad de empatía, me explicó uno de los psiquiatras. Dante no la corrompió, solo le dio un método para canalizar su maldad natural. 37 años después, sigo aquí. He visto morir a cientos de compañeras de prisión. He sobrevivido a motines, enfermedades, intentos de asesinato de familiares de las víctimas de Dante que no entendían que yo también había sido víctima. Pero no me arrepiento de nada. Cada noche, antes de dormir, veo la cara de mi madre sonriéndome desde el cielo. Veo las caras de todas las madres que Dante y Belmira mataron, agradeciéndome por haber parado esa máquina de muerte. ¿Fui una asesina? Sí. ¿Merecía 120 años de cárcel? Probablemente. Haría lo mismo otra vez, sin dudar ni un segundo. Hay crímenes que no son crímenes, queridas oyentes. Hay actos de justicia que los tribunales no pueden entender.
A veces, para salvar vidas inocentes, alguien tiene que ensuciarse las manos. Mi hermana era un monstruo disfrazado de ángel. Mi supuesto cuñado era un depredador que se alimentaba de familias rotas. Los maté porque nadie más lo iba a hacer, porque el sistema había fallado, porque alguien tenía que detener la matanza. Agradezco infinitamente a los dueños de este canal por permitirme contar mi verdad antes de que la muerte me alcance. Sé que van a llover comentarios de odio, gente que dirá que soy una asesina que merece el infierno, pero también sé que habrá madres, hermanas, mujeres que entenderán que a veces el amor nos obliga a convertirnos en monstruos. Si esta historia las conmovió, si sienten que necesitan un espacio donde poder gritar sus propias verdades, denle like y suscríbanse a este canal. Somos mujeres que hemos tenido que tomar decisiones imposibles, que hemos cargado con secretos que pesan más que cadenas. Perdónenme si el relato fue crudo, pero hay historias que no se pueden contar con suavidad. Perdónenme si omití detalles. Son muchos años, mucha sangre, muchas pesadillas. Y perdónenme por no arrepentirme, pero es que cuando pienso en todas las madres que siguen vivas porque Dante ya no puede matarlas, sé que hice lo correcto. La justicia no siempre viene de los tribunales, queridas compañeras. A veces viene empuñando un machete en la madrugada. Hasta siempre.